Acá estamos Igor, que sou eu, e Carlos Maia, nosotros somos de Tetro. Sí. Para nosotros es un gusto poder hablar para ustedes desde Belo Horizonte. Nosotros, Tetro es una oficina que se queda aquí en Brasil, en Belo Horizonte, y siempre trabajamos con proyectos residenciales, muchos proyectos, y nosotros hoy vamos a hablar sobre los procesos de proyecto, las cosas que nos interesan, las cosas que son importantes para nosotros aquí. Entonces, preparamos una presentación, voy a compartir la pantalla y después, si quieren hablar y conversar sobre los proyectos, podemos hacer esto. Perfeito. Deixa na logo aí mesmo. Então, ustedes podem ver a pantalla? Sí, señor, perfecto. Sí. Bueno, Tetro nació como un estudio que intenta dar respuestas a nuestro tiempo. Pero para dar una respuesta, primero tenemos que saber cuál es la pregunta. Y la pregunta que nos hacemos, casi filosófica, es ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí en el planeta como arquitectos? Y nuestra respuesta es que queremos formar parte del cambio. Hay muchas cosas que cambiar políticamente y socialmente, pero también y sobre todo ecológicamente, lo ecológico. Claro, porque la construcción civil es muy dañina para el medio ambiente. Y principalmente lo que queremos es cambiar la relación de las personas con la naturaleza. Y esta es la Casa Azucena, uno de nuestros primeros proyectos. Y al empezar este proyecto, sabemos que cada lugar en la Tierra es muy único, ¿no? Es un lugar único. Su topografía, su vegetación, los animales que los habitan, la forma en que la luz pasa a través de los árboles. Y también son únicas las personas que habitarán las casas, su cultura, su carácter, sus gustos, sus gestos, sus memorias. Y por eso creemos que una respuesta estandarizada nunca puede ser una buena respuesta. La arquitectura debe ser específica, debe ser contextual. Para esto no queremos una firma, ni un trazo reconocible del arquitecto. Queremos sí que cada casa sea distinta de las demás, nacida de lo que el lugar tiene para decirnos. Sí, nosotros hacemos esto porque cada lugar es único, cada persona en el planeta es única también. Entonces, nosotros creemos que la arquitectura tiene que ser única también. ¿Sí? Entonces, en este lugar donde hicimos la Casa Azucena, la primera vez que estuvimos allá, para nosotros fue muy impresionante mirar los árboles, desde de bajo hasta arriba, porque son árboles muy grandes, muy grandes. Sí, de 30 metros de altura. Sí, y nosotros entendemos que cuando una persona elige este lugar para vivir, es principalmente porque tiene una conexión con las características del lugar. Y entendemos que los arquitectos no pueden llegar y quitar los árboles, cambiar la topografía, porque si hace eso, va a cambiar las características que hicieron que la persona elegisse ese lugar. Entonces,
la respuesta para nosotros es o que tenemos que mantener. Y la respuesta fue, pero, ¿qué explicaste tú? Sí, sí. Y aquí, por ejemplo, tenemos la planta de la casa. Y cuando hicimos los primeros estudios, entendemos que en este caso la arquitectura se cambia, ocupa los vacíos, se encaja en los vacíos entre los árboles, y es la arquitectura que se cambia, no es la naturaleza. Entonces, aquí tenemos una casa que puede acceder por la calle aquí, bajar las escaleras. Aquí tenemos un espacio, un deck junto a la piscina, y podemos acceder a la casa. La casa está flotando sobre los espacios, la naturaleza, y no quitamos árboles, y la casa ocupa los vacíos. Y esta es un croquis del peso del proceso. Quer falar da chuva que continua caindo aqui? Aquí tenemos la topografía. En esta acuarela hacemos es un dibujo que habla un poco sobre la ocupación. La casa está flotando. Aquí tenemos todos los árboles que vamos a mantener. Y cuando tenemos lluvia, la lluvia pasa por las paredes y se mantiene lloviendo bajo la casa. Entonces, en este caso, mantenemos no solamente los árboles, sino también la vegetación bajo la casa, la vida de los animales, todas la baja vegetación, la naturaleza que ya había en el terreno. ¿Sí? Sí. Acá es la laje de la casa que llueve acá. Como se a casa não interrompisse a quantidade de água que se cai em el solo. Sí. Y aquí tenemos todos las columnas negras, que son columnas que la dimensión es una dimensión que se cambia por la necesidad de la estructura. Y también se cambia la posición, porque cuando hicimos la construcción, por ejemplo, algunas veces teníamos que cambiar la posición de las columnas, porque si encontramos algo que va a hacer las raíces de las árboles, sí, hacer la denificación del árbol, tenemos que cambiar la posición de las columnas. Entonces, y cuando mira la casa se flota sobre el lugar, las columnas hacen un mimetismo con los árboles. ¿Sí? Y aquí también tenemos caminos, espacios se puede caminar dentro de la naturaleza, junto a la vegetación. Entonces, para responder la pregunta, la respuesta foi suspender a casa en el aire, para não interromper a vida animal e vegetal que ocorre abaixo. Porque tudo isso é importante, né? As aranhas, os cervos, as cobras, todos os animais, a vegetação rasteira en el solo, tudo é importante e tudo tem que ser respeitado. Sí, y una cosa importante esta es una maqueta que hicimos del proyecto. Una cosa importante aquí es que uno de las características, la acción de ir hasta el lugar y mirar los árboles desde abajo hacia arriba. Sí, aquí hicimos eso en la casa. Tenemos las dos aberturas aquí, las ventanas, e desde dentro hacia afuera puedes continuar mirando los árboles. Sí. Entonces, esta es un poco de la relación con la naturaleza que nosotros queremos. Aquí se ve la casa suspensa. Y ese
Gesto de mirar hacia arriba también generó aberturas en el techo, que Carlos estaba hablando, para que desde adentro las personas sigan viendo las copas de los árboles. Y acá ustedes pueden ver árboles pasando por dentro de la casa, ¿sí? Sí, sí, en este proyecto es muy importante esto, la conexión de los espacios interiores con los espacios exteriores, ¿sí? Entonces, desde dentro hacia afuera, puede mirar los árboles, la naturaleza, a los vidrios que hacen esa conexión, puede abrir todas las puertas y la casa se queda como un balcón, un espacio abierto. Y en esta otra foto, esta outra fotografia de la piscina, se vê la força da natureza, né? A potência del verde, e esta relação intensa que queremos com o natural. E assim, a arquitetura entra em simbiose com a natureza. Não é a natureza a que faz espaço para a arquitetura, sino que a arquitetura a que se plega a lo que já estava ali. Sí, sí, y ahí tenemos una fotografía de la casa que ocupa los vacíos, la casa que está flotando, las columnas negras que en este punto no puedes ver porque es la misma cosa que los árboles, ¿sí? Hace una vegetación y metiza con los árboles. Bueno, este es el segundo proyecto, que se llama Casa Siriema. Siriema es un pájaro que tenemos acá. Cada casa ponemos un nombre que tiene a ver con la historia del lugar, la historia del proyecto, ¿sí? Porque así tenemos una casa con una identidad más fuerte. Y en este caso, cuando hicimos la visita en el lugar, ese pájaro estaba allá. Entonces, hicimos un homenaje para el pájaro. Sí. Y aquí, en esta obra, aparece también una influencia barroca que reconocemos como parte de nuestras raíces también. Sí, porque estamos en Belo Horizonte y muy cerca de aquí tenemos Ouro Preto, que es una ciudad barroca que tiene una arquitectura muy impresionante y las curvas, la dramaticidad, las cosas que son importantes en la ciudad y también en la arquitectura son importantes para nuestra formación como arquitectos. ¿Sí? Sí. E ao chegar a este lugar, nos encontramos com dois paisajes opostos, quase antagônicos. De um lado, um bosque sombrio, tímido, cerrado. Del outro, a vista completamente aberta e deslumbrante da montanha, completamente banhada por el sol. Então, de um lado, uma coisa mais cerrada, mais íntima, e de outro lado, uma coisa completamente explícita e aberta. Sim, quando visitamos o lugar, tentamos entender as coisas que não são somente as coisas óbvias, as coisas objetivas. E neste caso, por exemplo, tentamos entender as coisas que sentimos em um lugar. Cada lugar quer existir alguma coisa, cada lugar quer ser algo, e o que tentamos fazer é entender o lugar, saber ver o lugar. E nesse caso, o contraste que temos entre o bosque, com todas as características que o abaste, e também a vista da montanha, a parte que pode mirar a montanha, que pode ter o sol, a parte aberta. Este contraste foi para nós uma inspiração muito grande para ser projeto. Sim. E o desafio foi como habitar entre essas duas forças tão distintas. Imaginamos um processo criativo que assemelha a apelar carbones
um gesto que acentúa a divisão, marcando com mais claridade os contrastes. Sí, aquí tenemos, esto es una imagen es un dibujo de la intención de hacer una planta, algo orgánico, una danza que va a separar y definir los espacios y tiene a ver con la montaña, sino también tiene a ver con esta cosa orgânica da natureza. Sim. E dessa búsqueda nasceu um volume sinuoso que separa o âmbito íntimo e introspectivo que se abre ao bosque do âmbito social e de encontro que se abre à montanha. Sí, esta es una maqueta que hicimos de proyecto y ya puedes ver parte del terreno que tiene muchos árboles, que es el bosque, y la otra parte que tenemos solamente un árbol y puedes acceder desde un lado hasta otro por una pequeña abertura. Sim, uma casa sem portas. Eu não, e a resposta foi um muro que dança, que recorre à casa, e ao mesmo tempo la divide e la une, criando um diálogo entre interioridade e exterioridade. Este muro dançante divide a casa, mas também cria uma unicidade do volume como um todo. Sí. Y siempre cuando hacemos un concepto, porque después que hacemos un concepto, pensamos sobre las características del lugar, hacemos una historia que habla sobre el proyecto, sobre las intenciones. Todas las decisiones del proyecto tienen que tener a ver con el concepto. Entonces, aquí, por ejemplo, los materiales que elegimos, por ejemplo, la piedra blanca en el piso, la piedra negra en las paredes, en esta escultura, que tiene un contraste también, refuerza la intención del proyecto, refuerza el concepto. Y aquí, cuando está de un lado, tiene este espacio abierto que en este caso tenemos el salón comedor, la cocina, que es el espacio que tiene la conexión con la montaña, que es un espacio abierto, un espacio de recibir las personas, donde vamos a tener música, las personas hablan mucho, entonces es un espacio de la convivencia de las personas, que tiene a ver con las características de la vista longa, la vista distante, lejos de las montañas, ¿sí? E do outro lado, la quimene, los dormitorios, el baño, que é um espaço recorrido, secreto, cálido. Sí. Este contraste que tenemos aquí, porque aquí tenemos la habitación, que es un espacio de descanso, de leer, de sonhar. Sí, de la sombra, de soñar, del silencio. De descansar. Sí, que es el opuesto del otro, que es el espacio de recibir, del barulho, de la música. Y cuando está en Belo Horizonte, esta casa se queda en un lugar cerca de aquí, pero para acceder desde aquí hasta allá, tiene que pasar por la montaña, subir la montaña, descer la montaña. Y aquí en Belo Horizonte, una ciudad grande, con una vida muy intensa, y cuando va hasta allá es otra cosa, es un lugar muy tranquilo. Entonces, hay también la conexión de esto, de cuando cruza la montaña, es como se cruza las paredes también. Sí, essa é a planta final de la casa. Sí, una cosa interesante aquí es que la curva, la danza que la pared hace, define los espacios. Entonces, tiene aquí los espacios de recibir y
quando hace a transição para o outro lado, o espaço do bosque, da habitação, tem os espaços íntimos da casa, não há portas. O que define os espaços são a escultura, a forma, define os espaços. Sim. Y el nombre, como Carlos habló, es un homenaje. Siriema es esta ave brasileña que ya habitaba el territorio antes y ahora continua convivendo com a casa. Sim. Era a antiga moradora e a atual moradora. Sim, sim. Sim, aqui, sempre quando visitamos o lugar, sempre o pájaro está allá, por las tardes, continua vivendo allá. Então, para nós, este nome é algo que habla do conceito importante para nós. Bueno, agora, nesta primeira parte da charla, estávamos falando muito sobre a relação com a natureza e este último projeto que vamos apresentar hoje, vamos, como se fala, mesclar a natureza com a cultura para chegar ao conceito final do processo que estamos desenvolvendo acá em Tétaro ultimamente. E este é um projeto para uma comunidade ribeirinha em la Amazônia, em la Reserva de Desarrollo Sostenible del Rio Negro. E é um dos lugares mais surreais e surpreendentes do planeta, com uma energia inexplicável. Sim, e nesta imagem temos uma vista aérea do Rio Negro na Amazônia. Aqui temos a cidade de Manaus, com 2 milhões de habitantes. E todos os pontos blancos são comunidades ribeirinhas. E aqui está nossa comunidade, Tumbira, que para aceder, pode aceder solamente em uma embarcação. Não é possível aceder em coche. Sim? E quando chega aqui... Sim, não há carreteras, nem calles. Tem que subir o rio por 2 horas para chegar hasta aqui. É um lugar em el meio de la floresta amazônica. Sim. E aqui, a relação de las islas com o rio, entre o verde e o água. Aqui, a natureza te coloca em tu devido lugar. As pessoas, coisas não importam. Uno se sente conectado, sente que forma parte de um todo. Sim, para nós foi muito impressionante ver este lugar, porque Brasil é um país muito grande e algumas vezes falamos com pessoas de aqui que não conhecem este lugar. ¿Sí? Então, esta coisa de ter as islas em meio do rio, um rio muito grande e é um labirinto, algo que se cambia o nível do rio durante o ano. E o rio que tem o color negro, sí, que é uma coisa impressionante também. Sim. Aquela relação entre verde e água, seus colores, seus materiais, todo isso foi muito importante para nosso processo de projeto. Sim, e nesta fotografia, nós hicimos essa fotografia em uma visita que fizemos allá. Estávamos em um barco e a água negra do Rio Negro se queda como um espelho. Então, é uma coisa quase que sobrenatural, sim? E o que sempre
nos llamó la atención fue esto, que aquí no sabes lo que es el cielo y el río, todo se hace la conexión con el espejo. Sí, nosotros escribimos que no se sabía si estábamos navegando en el cielo con el agua sobre nuestras cabezas o al contrario. Sí. Y una cosa que siempre se ve allá es esto. Algunas veces tienen un único árbol solo en el medio del río. Y también investigamos mucho la cultura local, sus artesanías, la forma en que construyen sobre el río. Es muy importante aprender todos los materiales locales y cómo si las personas trabajan con esos materiales. Sí, todas las veces que hacemos un proyecto, es para nosotros muy importante hacer una pesquisa con muchos detalles de la cultura, de la historia, del arte, del lugar, la artesanía. Para nosotros es importante entender esto, porque algunas veces la inspiración para el proyecto está en esas cosas, ¿sí? Algunas veces no, pero siempre hacemos la pesquisa, que para nosotros, antes de empezar a hacer los dibujos, es importante entender bien la cultura y el lugar. E começamos a dibujar este labirinto, né? E com outra materialidade, com sua água, suas islas, os verdes, os troncos, ramas, né? Sí, siempre hacemos todos los proyectos que hacemos aquí, hacemos somos tres arquitectos principales. Soy yo, Igor y Débora, y siempre trabajamos alrededor de una mesa, hablando sobre los conceptos. Entonces, una cosa importante para nosotros es hacer esses dibujos que son cosas importantes que miramos en el lugar. Cosas sobre la cultura, cosas sobre el lugar, e sempre hacemos um registro, registro disto, porque para nós depois essas coisas vão se cambiar e vão se transformar, uma transformação em el conceito. Sim. Acá a materialidade de los árboles, los troncos, las ramas e hojas, todo isso é muito importante porque temos que interiorizar tudo que vemos no lugar. É muito importante dibujar tudo que se vê e sentir o lugar em todos os sentidos, não apenas com o ojo. Sí, este es un dibujo de mirando los árboles desde abajo hasta arriba, y porque los árboles en Amazonas son muy grandes, entonces para nosotros fue una cosa muy impactante. Sí. E dibujamos também conceito de unicidade. Hablamos com todas as pessoas de la comunidade e uma coisa que nos impactou muito foi o sentido de comunidade, de compartilhar e de sentir o ser humano como parte indivisível de la natureza. Então, é muito importante dibujar este sentimento, né? Esta sensação que nós temos no lugar. Sim. Sim. E imaginamos como conceitos para desenvolver o projeto refúgios como nidos que acorrem e protegem. Sim. Sim. Nosotros visitamos el lugar 2 veces y siempre vimos con mucha atención las cosas de la naturaleza y los nidos de los pájaros. Fue una cosa que para nosotros fue impactante. E uma coisa importante na selva são seus caminhos também. Isso pode ser uma planta ou uma sessão, não importa. Lo importante é dibujar as sensações.
Sí, sí. Entonces, llegamos a la pregunta crucial del proyecto, que es cómo hacer una casa de la selva para la selva que sea parte de la selva. Nosotros costumamos hablar que para responder alguna cosa, primeiro temos que saber o que está sendo perguntado. Por isso, esta búsqueda por la pergunta, né, que é a essência de tudo, a essência do projeto. E buscamos acá também a referência artística e contemporânea de Adriana Varejão, pero descobrimos esculturas naturais em las playas del río que nos emocionaram muito. Me encantou muito quando nós descobrimos essas esculturas naturais e quando nós veímos isto, nós sabemos exatamente o que temos que fazer. Sí. Es verdad, aquí son fotografías de la visita en el lugar, y cuando el agua baja, los árboles se quedan como escultura. Sí. Y la respuesta fueron casas nido sobre el espejo de agua y sobre las copas de los árboles. Sí. E é como nos nidos, ¿no? E neste caso, por exemplo, como o água é um espejo, aqui podes ver que o nido se queda por completo. Que incluso completa sua forma. Sí, sí. Acá se vê a relação do espejo muito facilmente, também com a maqueta física. Sí, e aqui temos los nidos que son habitaciones. Este proyecto es un proyecto para los ribereños, porque hoy ellos viven de recibir personas, viven de turismo, entonces hacemos estos nidos para recibir personas, para alquilar. Sí. É um 3D de como esses nidos são internamente. Sí, los interiores de los nidos, sí. E são como habitações separadas, que se conectam à área social através do deck sobre a água. Então, esse deck são como os caminhos em la selva que conectam os espaços, né? Os bungalows e a área social. Sí, tudo tem a ver com o conceito, ¿no? Os caminhos que vimos em la selva, aqui temos os caminhos em el meio do rio e se pode aceder aos nidos. Sim. Então, quando fomos fazer a apresentação do projeto, escrevimos um poema, podemos dizer assim, que escrevemos assim: la amistad de um homem com um árbol, uma catedral que nunca saberá que é um árbol. Secretas islas verdes se perdem em las águas de um rio tranquilo. Um rio negro, uma noite negra, sonidos negros. La amistad de um homem com um rio misterioso, porque estamos hechos de tempo. Já lo dijo Heráclito e agora lo dice Roberto. Acá cabe uma explicação. Roberto é o líder comunitário de Tundira, e cabe uma explicação porque, bueno, nós sabemos que Heráclito dije que não se nada duas vezes em el mesmo rio, porque as águas não são as mesmas. E agora lo diz Roberto, que antes nadava no rio como destruidor da floresta,
cortaba las árboles para tener el almuerzo, cortaba otro árbol para tener la cena, y ahora la comunidad nada en el río como su guardián, como sus protectores. Entonces, las aguas del río cambian y las personas también cambian. Y esta es la última imagen de la presentación. Y para que tenemos un cierre, una conclusión, en cada proyecto, lo que buscamos no es imponer una forma, sino escuchar una pregunta. La naturaleza nos pregunta, ¿cómo quieres habitarme sin destruirme? Y la cultura nos pregunta, ¿cómo quieres continuar una historia sin perder la memoria? Y nosotros, como arquitectos, respondemos con gestos, con casas que se suspenden entre los árboles, con muros que bailan entre la sombra y la luz, con nidos que flotan sobre el agua. Porque lo que queremos, en esencia, es cambiar la relación de las personas con la naturaleza y comprender que no estamos fuera de ella, sino que somos parte de ella. Es esto. Muchas gracias. Muchas gracias. A Se ustedes. tienen alguna duda, si quieren hablar sobre algo que hablamos aquí, nosotros podemos hacer esto. Los que están en el Meet también la pueden colocar por el chat si quieren, si tienen alguna duda. Bueno, nosotros no hablamos un español perfectamente, hablamos un portuñol, mas creo que conseguimos nos comunicar. Perfecto, muchísimas gracias, Igor, muchísimas gracias, Carlos. Valoramos mucho el esfuerzo que hicieron también con el lenguaje en la presentación y muchísimas gracias. Hay una pregunta en el chat, se las puedo leer. ¿Qué retos tiene al momento de llevar a construir? Creo que está incompleta. No es un segundito. Está en el auditorio. Disculpa, ¿qué retos, hola arquitectos, ¿cómo están? Hola. ¿Qué retos ustedes tienen en el momento de pasar de la fase de diseño a la parte constructiva? Ya que en todas las casas que nosotros vimos, en todos los proyectos son sumamente particulares. Sí, no comprendí. No comprendí. No, la verdad, siempre hacemos, por ejemplo, presentamos dos proyectos que hicimos la construcción y el último es un proyecto que aún no ha sido construido, pero siempre cuando hacemos el proyecto, entendemos el lugar. Entonces, o que é importante, ¿no? Entonces, en la casa Azucena, lo importante es mantener las características. En la casa Siriema, lo importante es tener la conexión con la cultura, con las cosas que vimos y hacer una lectura sensible. Y en este último proyecto, es una casa que hacemos con los materiales del lugar también. Entonces, la construcción es una construcción que va a ser hecha por los ribereños. Ellos mismos ya están acostumbrados a hacer la construcción con los materiales, con la madera, y entendemos que es un material que es muy abundante en la selva, que son ramas de árboles que caen en el suelo de la selva. Entonces, es el material más abundante de toda la selva, de la floresta, y es gratuito. Entonces, colocamos las ramas como protección térmica de los bungalows de la casa,
e podemos ir cambiando essas ramas quando, claro, não são um material eterno, então temos que cambiar de todo ano uma quantidade de ramas e pode simplesmente jogar de volta no solo da selva para continuar o processo de, como se diz, de decomposição do material. E cada projeto tem desafios muito distintos. ¿Sí? Por exemplo, são projetos muito conceptuais, pero na Casa Azucena, por exemplo, tuvimos que usar máquinas pequeñas, porque teníamos os árboles, a topografia também foi um problema, ¿sí? E sempre tivemos que cambiar a posição de las colunas várias vezes, por conta das raízes. Na casa Seriema, por exemplo, o problema foi fazer a forma da parede. Então, fazer o desenho de isto no piso, no techo, fazer a conexão de isto. Hicimos a parede com blocos de hormigão e depois poner as pedras. E aqui, neste caso, de la casa de los nidos, por exemplo, o desafio é como fazer a construção de isto em meio da selva. Então, temos que utilizar os materiais do lugar, ¿sí? E utilizar as técnicas construtivas que as pessoas já estão acostumbradas a hacer casas flotantes. Sí, hacer casas flotantes allá. Sí. Não sei se isso responde à pergunta, mas porque cada projeto é muito específico, ¿sí? Sí, muchísimas gracias. Y si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizado el conversatorio y muchísimas gracias, en serio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sí. Hasta luego. Sí. Chao, chao. Chao.